¿Qué secretos ocultan las aguas del río Éufrates, uno de los cuerpos fluviales más antiguos y misteriosos de la humanidad? A lo largo de los milenios, este río ha sido el eje de civilizaciones poderosas, ha alimentado imperios y, sin embargo, ahora se encuentra al borde de la desaparición. Pero lo más intrigante no es solo su decadencia, sino los insólitos hallazgos que están saliendo a la luz debido a su desaparición gradual. Con cada centímetro de agua que se evapora, la historia de la humanidad se revela más y más, y con ello, nuevos enigmas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Un dato curioso sobre el Éufrates es que, según algunos relatos antiguos, este río fue considerado por muchas culturas como el límite entre la vida y la muerte, la conexión entre los seres humanos y los dioses. En la Biblia, por ejemplo, se menciona al Éufrates como uno de los 4 ríos que nacen del jardín del Edén, un símbolo de la abundancia y la bendición divina. Sin embargo, el río que alguna vez dio vida a vastas civilizaciones, hoy está experimentando un fenómeno sorprendente: el lento pero constante secado de sus aguas. Lo que antes fue una arteria vital de la agricultura, el comercio y la cultura, hoy se está convirtiendo en un lecho árido, y con ello surgen numerosas preguntas. ¿Qué nos dice este proceso de desecación sobre el futuro de la región y el destino de las personas que han vivido junto a este río durante miles de años? ¿Acaso el secado del Éufrates es solo un síntoma de una crisis mayor que afecta al Medio Oriente? ¿O es un fenómeno natural que tiene sus raíces en el mismo comienzo de la historia de la humanidad? A lo largo de las últimas décadas, el declive de este gran río ha desatado una serie de descubrimientos arqueológicos fascinantes que nos han permitido conocer una dimensión completamente nueva de las civilizaciones antiguas que prosperaron a su alrededor. Pero esos hallazgos también nos revelan lo frágil que es la conexión entre los seres humanos y el medio ambiente, y cómo nuestros propios actos pueden destruir lo que una vez sustentó nuestro progreso. El Éufrates, que ha sido protagonista de batallas, mitos y relatos de grandes guerreros como Gilgamesh, es ahora también el escenario de una historia diferente. Un río que durante siglos fue el alma del Oriente Medio se está secando, dejando a su paso huellas de una época en la que la humanidad parecía invulnerable. En las últimas décadas, los arqueólogos han desenterrado monumentos, ciudades y artefactos que han permanecido ocultos bajo las aguas durante miles de años. Los ecos del pasado parecen regresar justo cuando las aguas del río se evaporan y las tierras se secan. Pero el verdadero misterio no es solo el descubrimiento de estas reliquias, sino lo que se está revelando acerca de las civilizaciones que una vez dominaron estas tierras. Por ejemplo, en los últimos años, investigadores han encontrado lo que podrían ser las tumbas de gigantes, figuras mitológicas que parecen haber habitado la región mucho antes de lo que pensábamos. Además, se han desenterrado ciudades enteras que no solo muestran cómo era la vida cotidiana de los habitantes, sino que también nos dan pistas sobre cómo estos pueblos pudieron haber desaparecido de la faz de la tierra, dejando atrás solo vestigios de su existencia. ¿Será el secado del Éufrates simplemente un cambio natural, o estamos siendo testigos de una transformación mucho más profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el medio ambiente y las lecciones que podemos aprender del pasado? Mantente atento, porque lo que está por descubrirse en este antiguo río no solo cambiará nuestra visión sobre las civilizaciones perdidas, sino también sobre el futuro de la humanidad misma. En las siguientes páginas, exploraremos no solo los descubrimientos arqueológicos que se están realizando gracias a la exposición de las aguas del Éufrates, sino también los vínculos históricos y mitológicos que conectan a este río con algunos de los personajes más legendarios de la historia. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta las antiguas ciudades sumergidas, pasando por las profecías bíblicas que parecen cumplirse ante nuestros ojos, el Éufrates nos cuenta una historia de poder, de gloria y ahora de declive. Pero más allá de sus aguas desapareciendo, hay un mensaje que debemos escuchar. El río Éufrates, con su curso serpenteante y vital, ha sido una arteria de civilización a lo largo de la historia humana.
Este vasto cuerpo de agua ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de algunas de las culturas más antiguas y avanzadas del mundo. Desde su nacimiento en las montañas armenias en Turquía hasta su desembocadura en el Golfo Pérsico, el río ha sido testigo y protagonista de los primeros pasos de la humanidad, sustento de imperios y escenario de conflictos. Sin embargo, en las últimas décadas, el Éufrates ha sufrido una dramática transformación, un proceso que parece estar acelerándose en tiempos recientes. Hoy, el río se está secando, un fenómeno que no solo está afectando al entorno natural, sino que también está reconfigurando la vida de millones de personas en la región, que abarca desde Turquía hasta Siria e Irak. En un contexto histórico, el río Éufrates ha sido el eje de la civilización en la región conocida como la Media Luna Fértil, el corazón de la antigua Mesopotamia. Durante más de 10.000 años, las aguas del Éufrates han sido una fuente inagotable para la agricultura, la creación de imperios y el florecimiento de la cultura humana. Fue en estas tierras donde nacieron las primeras formas de agricultura, que luego se expandirían al resto del mundo. El río proporcionaba un suministro constante de agua dulce, esencial para las prácticas agrícolas que sustentaban a las grandes civilizaciones de la región. La antigua Babilonia, Sumeria y Asiria fueron algunas de las potencias que se alzaron a orillas de este río, aprovechando sus aguas para la irrigación de vastos campos y para el comercio que conectaba a Asia y África. Sin duda, el río Éufrates fue uno de los elementos que permitió el desarrollo de la civilización, tal como la conocemos. Uno de los aspectos más fascinantes del Éufrates es su mención en los textos bíblicos. Según la Biblia, el río Éufrates es uno de los 4 que brotaban del jardín del Edén, un símbolo de la abundancia y la bendición divina. Esta referencia no solo subraya su importancia cultural y religiosa, sino que también establece un vínculo espiritual entre las civilizaciones que florecieron a sus orillas y las tradiciones más profundas de la humanidad. Además, el Éufrates ha sido escenario de muchas de las grandes batallas y conflictos que han marcado la historia de la humanidad. Durante milenios, las naciones que competían por controlar el río y sus alrededores libraron guerras épicas, lo que configuró la geopolítica de la región de manera decisiva. A lo largo de los siglos, el Éufrates también se ha erigido como una barrera divisoria, separando a diferentes culturas y facciones. Fue la línea divisoria entre Oriente y Occidente, entre los pueblos de Asia y los de Europa, marcando la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Persa en la antigüedad. Esta división geopolítica ha dejado huellas profundas en la historia de la humanidad, especialmente en la distribución de las poblaciones y en el intercambio de ideas, tecnologías y religiones. El río, en muchos sentidos, ha sido un punto de contacto, pero también de separación entre distintas civilizaciones que, aunque unidas por su dependencia del Éufrates, se vieron enfrentadas en innumerables ocasiones. La historia del Éufrates está también marcada por el descubrimiento de su propio misterio. La tumba del rey Gilgamesh, uno de los personajes más emblemáticos de la antigua Mesopotamia. Gilgamesh, según la epopeya de Gilgamesh, fue un gobernante semidivino que gobernó la ciudad-estado de Uruk, situada a orillas del Éufrates. Esta epopeya, considerada una de las obras literarias más antiguas y significativas de la humanidad, relata las hazañas heroicas de Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. Según las crónicas antiguas, su tumba se encontraría bajo las aguas del Éufrates, y muchos arqueólogos han intentado localizarla durante siglos. En 2003, un equipo de exploradores y arqueólogos alemanes, liderados por Jörg Fassbender, anunció el hallazgo de una tumba antigua cerca del río Éufrates que podría ser la de Gilgamesh. Aunque la autenticidad de este descubrimiento ha sido objeto de debate, lo que es indiscutible es la fascinación que ha suscitado en el mundo académico y popular. La narrativa de la tumba de Gilgamesh no es la única que ha emergido en los últimos años en relación con el río Éufrates. En 2003, Fassbender y su equipo también descubrieron más de 100.000 hectáreas de tierra y propiedades que se mencionan en la epopeya de Gilgamesh.
Entre los hallazgos se encontraban restos de viviendas y artefactos de la antigua Babilonia. Estos descubrimientos no solo han enriquecido nuestra comprensión del pasado, sino que también han dado vida a una serie de teorías que sugieren que los relatos mitológicos y literarios de la antigüedad pueden estar más cerca de la realidad de lo que se pensaba. La aparición de ciudades y monumentos subyacentes a lo largo del río, ocultos por siglos bajo capas de tierra y agua, ha dado paso a nuevos interrogantes sobre las civilizaciones que existieron en estas tierras y su relación con las narrativas bíblicas y mitológicas. La desaparición del Éufrates, sin embargo, no es solo un evento histórico o arqueológico. Es una crisis contemporánea que está afectando profundamente a las poblaciones que dependen de su agua. En los últimos años, las aguas del río han experimentado una caída alarmante en sus niveles, lo que ha generado una grave escasez de agua en toda la región. En algunas zonas de Irak, por ejemplo, el lecho del río está completamente seco, dejando al descubierto su fondo arenoso y agrietado. Los antiguos campos de cultivo que alguna vez fueron fértiles, ahora están estériles, incapaces de sostener las cosechas debido a la falta de agua para la irrigación. Esta situación ha conducido a una larga sequía que afecta no solo la agricultura, sino también la pesca, una fuente de sustento para muchas comunidades que habitaban cerca del río. Los pequeños estanques que aún existen en la región están contaminados o son prácticamente no aptos para el consumo humano. Este fenómeno de desecación ha sido causado en parte por una combinación de factores naturales y humanos. Las construcciones de represas, como la presa del Éufrates en Siria, que se inauguró en 1968, han alterado drásticamente el flujo natural del río. Estas represas, si bien han proporcionado beneficios en términos de energía y control de inundaciones, también han contribuido al deterioro del ecosistema acuático y a la pérdida de las tierras agrícolas en las que las comunidades locales dependían. Además, el cambio climático y el uso excesivo de agua para fines agrícolas y la industria han exacerbado aún más la situación. Las altas temperaturas y la disminución de las precipitaciones en la región solo han acelerado el proceso de desecación. En este contexto, los descubrimientos arqueológicos que han salido a la luz debido al secado del Éufrates son una paradoja fascinante. Mientras que las aguas del río revelan restos de civilizaciones perdidas, también evidencian la fragilidad del mundo antiguo y la forma en que los seres humanos han transformado su entorno. A medida que el nivel de las aguas del Éufrates sigue descendiendo, los arqueólogos han tenido la oportunidad de explorar y descubrir artefactos de diversas épocas. Entre los hallazgos se encuentran monumentos de la era sumeria, acádica, asiria, griega, bizantina e islámica, cada uno de ellos representando una fase distinta de la rica y compleja historia de la región. Por ejemplo, el descubrimiento de la antigua ciudad de Sáquico, mencionada en los textos babilónicos, ha proporcionado valiosa información sobre la arquitectura y la organización social de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Las excavaciones han revelado varios edificios, incluidos un palacio y un gran muro de protección, además de inscripciones en cuneiforme que ofrecen detalles sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Este tipo de hallazgos es crucial para comprender cómo las primeras ciudades de la humanidad fueron organizadas y cómo interactuaban con el río que les daba sustento. Otro descubrimiento reciente que ha llamado la atención de los arqueólogos es el de la ciudad imperial Mitanni, ubicada en la provincia del Kurdistán iraquí. Esta ciudad, que data de hace más de 3.400 años, fue desenterrada cuando las aguas del río Tigris retrocedieron debido a una baja en los niveles de agua. La ciudad, que perteneció a uno de los pueblos más poderosos de la Edad del Bronce, revela información fascinante sobre las interacciones entre las grandes civilizaciones de la antigüedad. Los vestigios de Sáquico y la ciudad Mitanni nos dan una idea clara de las complejidades de las relaciones políticas, comerciales y militares de la región, un conocimiento que enriquecerá nuestra comprensión de la historia del Medio Oriente. Estos descubrimientos, junto con otros hallazgos recientes, continúan aportando piezas cruciales para armar el rompecabezas histórico de la antigua Mesopotamia.
Sin embargo, el secado del Éufrates no solo ha puesto al descubierto reliquias del pasado, sino que también ha dejado al descubierto la grave crisis que enfrenta la región en la actualidad. Los arqueólogos continúan explorando las aguas del río en busca de más artefactos y evidencias, pero también es imperativo que se tomen medidas urgentes para abordar la crisis hídrica que amenaza la vida de las personas que aún dependen de este vital recurso. El futuro del Éufrates sigue siendo incierto y los descubrimientos que se realicen en el futuro podrían arrojar más luz sobre los misterios que aún guarda este antiguo río. La historia del Éufrates es una narrativa que conecta el pasado y el presente, revelando tanto los logros de la humanidad como los desafíos que enfrentamos. A medida que exploramos los secretos del río, también debemos ser conscientes de la fragilidad de los ecosistemas que nos sustentan y de la responsabilidad que tenemos para preservarlos para las futuras generaciones. Sin lugar a dudas, el Éufrates sigue siendo un testimonio de nuestra capacidad para crear, pero también de nuestra vulnerabilidad ante los cambios que hemos provocado.